¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que anden bien, yo ando bien. Como saben, desde que empecé a hacer estos videos, siempre hablo de los campeones como si fueran lo mejor del mundo, como si no hicieran nada malo, como si su historia fuera la mejor de todas. Yo entiendo que me gustan porque me crié con estos personajes y porque entré a Marvel con estos personajes, pero siempre digo que ser fan de algo no significa ser ciego ante sus defectos. Y por eso es que les traigo este video, porque uno de los mejores personajes de Marvel es también uno de los que está más arruinado. ¿Pero por qué digo esto? Vamos a hablar de su historia de publicación. El personaje de Sam Alexander hizo su debut en octubre de 2011 en Marvel Point One, serie que buscaba ser el punto de partida para lectores primerizos. Aunque la historia de este número es inexistente, ya que el cómic nos presenta una pelea entre Sam y un villano del Nova original, presentándonos al chico como el nuevo Nova, que después de este cómic saltó a la pantalla chica y formó parte de la serie Ultimate Spider-Man, mientras se preparaba su historia de origen en los cómics, la cual llegaría recién en 2013. De la mano de Jeph Loeb y Ed McGuinness. La historia es más o menos así. Sam vive en un pueblo de Arizona junto a su madre, su hermana y su padre. El chico siente un rechazo hacia su viejo porque cree que todos sus problemas son culpa de él y vive haciéndose el canchero con historia de cuando era un Nova. Pero Sam no cree que los Nova ni ninguna de sus historias sean reales. Él ve a su padre como un borracho fracasado que no sabe otra cosa además de mentir. Hasta que tiene que volver a ponerse el casco para una misión con los Guardianes de la Galaxia, en la cual desaparece. Es entonces que Rocket y Gamora van a reclutar a Sam porque es el único capaz de usar el casco de su padre. Bueno, él y su hermana porque tienen la misma sangre y el casco reconoce el código genético. Pero el punto es que acá inicia la historia de Sam y no podría ser mejor. Nos dan de entrada un objetivo claro y conciso para el personaje: rescatar a su padre. Podemos empatizar con Sam y su desesperación al no encontrar ni siquiera una pista de su paradero. El deseo que tiene de proteger a su madre y a su hermana, porque claramente no quiere perderlas al igual que perdió a su padre. Y como a pesar de todo esto, Sam también se presta para ayudar a otros héroes ocasionalmente porque entiende que más allá de querer salvar a su padre, tiene un deber como el último miembro del cuerpo de guardianes espaciales Nova. Entonces ayuda desinteresadamente a los héroes y ellos ayudan como pueden a que Sam encuentre a su padre. Después Loeb dejó de escribir al personaje y pasó a manos del escritor Gerry Duggan, quien cerró toda la historia de Sam encontrando a Jesse, su padre, y con una última página en la que él le dice a Sam que gracias por encontrar su casco, dejando en Sam que resuene eso: su casco, como que el padre vino a reclamar el casco y Sam ya no puede ser un Nova. Así se deja la puerta abierta para un nuevo arco donde Jesse volvería a ser Nova y Sam un adolescente normal, generando cierta dependencia hacia el casco. Pero después llegó el escritor Sean Ryan al personaje, quien no supo crear su propia historia, así que en su lugar se colgó de lo que había hecho Jeph Loeb y convirtió al padre de Sam en un clon, lo que significaba que Jesse seguía perdido, abriendo nuevamente la trama y haciendo que todos y cada uno de los escritores que retomaban al personaje pierdan el interés en encontrar a su padre. Lo mismo pasaba con los lectores e incluso con la misma editorial, que solo se deshizo de la idea de retomar al personaje en solitario. Esto pasó después de que en uno de sus muchos intentos por encontrar a su padre, terminó trayendo de vuelta a Richard Rider, el Nova original. Esto sumado a que los Nova volvieron, es decir, Sam ya no era especial, no era el único Nova y ni siquiera era el original, y con suerte lo rescató Mark Waid en el cómic de Campeones. Ahí Sam tenía un espacio seguro como personaje donde mantenía sus valores de siempre y agradaba al público, pero sin una historia propia que seguir. Es decir, seguíamos el arco que venía del cómic de Avengers donde Sam formaba un vínculo con Kamala y Miles, pero más allá de su amistad no había nada interesante que contar y no se contaba la historia del padre. Nova volvió a brillar cuando llegó el escritor Jim Zukavich a los cómics de Campeones y rescató la idea de sacarle el casco. En uno de los cómics de Campeones, cuando van a buscar a Thanos, llega el cuerpo de guardianes espaciales Nova y le saca el casco a Sam porque siguen siendo una policía y como que Sam nunca hizo un entrenamiento apropiado o algo así para tener el casco. Así que bueno, los Nova le sacan el casco y Sam se quedó sin nada, generando un sentimiento de inutilidad, como si lo único que lo hiciera importante fuera ser Nova. Es decir, ya no tenía nada que aportar como superhéroe a su equipo. Y esto marcó un arco totalmente nuevo en el personaje que fue escalando poco a poco y tuvo una culminación épica y totalmente necesaria para el progreso de la historia. Incluso, aunque Sam volvió a ser Nova, se mantuvieron las consecuencias que el arco de dependencia dejó en él. Pero el mayor problema de esto no es la historia en sí, porque la historia es muy buena y Sam tiene un arco de personaje excelente durante Campeones. Pero la historia de su padre jamás se resolvió. Por suerte para el Sam de televisión, esto sí pasó.
Durante Ultimate Spider-Man él era un personaje totalmente vacío y con suerte tenía carisma, pero su historia era inexistente, era solamente un personaje de fondo, un secundario más. Hasta uno de mis capítulos favoritos de esa serie, que es uno donde se extrajeron las ideas de los cómics. En ese capítulo Sam se tiene que enfrentar a Titus y nos abre la puerta para la historia del padre de Sam que está perdido. Esa historia se retomó en Guardianes de la Galaxia y se culminó en mi temporada favorita de esa serie, con el arco de Black Vortex, el cual es infinitamente mejor en los cómics, pero no importa porque la serie lo supo adaptar a su manera y estuvo bastante bien logrado. Ahí Sam encontró a su padre y listo, final feliz. Se cerró el arco del personaje, se siguió usando de secundario de vez en cuando, pero cumplió su ciclo. Y esta historia es triste, porque Sam tenía todo para ser un gran personaje, siendo uno de los pocos casos donde nadie podía quejarse de que ocupara el manto de otro héroe, ya que el cuerpo Nova tiene agentes por todos lados y es normal que haya más de un personaje portando el casco. Incluso podrían haber llevado a Sam a la altura de Spider-Man, apoyándose en su sentido del deber y la responsabilidad, pero la incesante búsqueda por encontrar a su padre le sacó la oportunidad de brillar como solitario, y si bien tuvo una subida de calidad con la pérdida del casco, todavía estaba ese hueco. Por eso el Sam de Ultimate funciona tan bien, porque tiene un inicio, un desarrollo y un final. Pero al Sam de los cómics le arrebataron ese final, reseteando toda su historia y dejando ese hueco que nunca se solucionó. Y con todo lo que dije no quiero dejar mal parado a Sin Ryan ni nada de eso. No quiero hablar mal de su trabajo como escritor porque yo no soy quien para hacer eso. Pero sí es verdad que tomó una muy mala decisión con Nova. Y ahora díganme, ¿ustedes sabían todo esto sobre Nova? ¿Les gusta el personaje de Sam Alexander? Déjenme todo eso en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Y nada, nos estaremos viendo en un próximo video. Con todo esto, me despido. Eso es todo, amigo.